buenas, soy Pablo Castañeda y te doy la bienvenida al podcast Smart Sapiens, un podcast dirigido a personas que buscan aprovechar el máximo potencial de su cerebro. Hoy hablo con Carla Estivill, que es doctora en Ciencias Químicas y fitoterapeuta. Además lleva años trabajando en proyectos relacionados con la calidad del sueño y los ritmos circadianos desde la Fundación y la Clínica Estivill, trabajando en rendimiento físico con deportistas, en bienestar emocional y en el estado cognitivo de las personas. Bueno, he disfrutado muchísimo grabando esta entrevista y te aseguro que tienes que escuchar este podcast si eres una persona que está buscando mejorar sus hábitos para vivir con más energía, dormir mejor o en definitiva optimizar tus horarios en general. Vamos a hablar sobre nuestro reloj interno, sobre cronobiología, que es una de las ciencias que más se está desarrollando en el campo de la medicina y la salud en general últimamente, y en definitiva cómo sincronizar nuestros ritmos circadianos y adoptar hábitos para mejorar nuestro día a día. Eso sí, antes de empezar tengo dos mensajes. Uno es de nuestro patrocinador del podcast, NutriBrain, que es una empresa de Barcelona que se dedica al desarrollo de suplementos 100% naturales con el objetivo de hacer más accesibles estos suplementos de la mejora diaria. Ofrecen productos para descansar mejor, reducir la ansiedad o tener más energía y concentración durante el día a día. Yo hace tiempo que recurro a sus productos y por eso me gusta recomendarlos. Además, ahora puedes aprovechar el código SMART25 para tener un descuento del 25% en todas tus compras. El segundo mensaje es que hace poco lancé la comunidad de Smart Sapiens, que es un espacio del blog donde puedes encontrar conversaciones, eventos, retos y contenido exclusivo junto a otros miembros para maximizar el potencial de nuestro cerebro y mejorar nuestros hábitos. Es un espacio de calma, con conversaciones asíncronas, sin miles de notificaciones, y puedes encontrarlo en smartsapiens.net/comunidad y formar parte de la comunidad. Ahora sí, vamos a hablar sobre ritmos circadianos y cronobiología con Carla Estivill. Pues bienvenida al podcast, Carla, ¿qué tal? Gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Bueno, lo primero, darte las gracias por compartir este ratito de tu tiempo aquí en el podcast. Para mí, de hecho, estamos hablando ahora, es un placer entrevistarte, no solo porque la cronobiología es un tema que a mí me apasiona, sino porque eres una de las personas que está haciendo avanzar este campo tan reciente ahora mismo y que seguro que en el futuro va a tener una aplicación que va a ser como mucho más, va a estar mucho más integrada en la sociedad. Y ya te digo, es un placer. Antes de empezar, sí que me gustaría, tú que llevas ya bastantes años en la Fundación Estivill, en la clínica, como comentábamos antes en la investigación también, que nos contarás un poco cómo has llegado a dedicarte a esto y de dónde sale tu pasión. Bien, yo para empezar explico un poco mi formación. Yo soy doctora en ciencias químicas y soy fitoterapeuta también. Entonces, yo empecé laboralmente en el sector de la farmacéutica, en investigación, en el desarrollo de fármacos y todo el mercado de las farmacéuticas. Ahí estuve varios años y luego hice un giro, no tanto por el tipo de trabajo, sino dónde, ¿no? Porque estaba trabajando en una multinacional donde aprendes unas cosas, aprendes muchísimo, ¿no? Porque trabajas por objetivos, trabajas con muchísima gente y de hecho era una empresa global, internacional, ¿no? Pero bueno, hay un momento que uno necesita, o no, ¿no? Pero en aquel momento necesité hacer un cambio y nuestra familia tiene una clínica que se dedica a la medicina del sueño y en esta clínica ya se trabajaba mucho en investigación. Entonces hubo la oportunidad de incorporarme para alimentar más la parte de investigación clínica en este sentido. Así que empecé tal como estamos ahora, ¿no? Proyectos de investigación, tanto clínico como asesoramiento para desarrollo de productos que ayudan a complementos, sobre todo, que ayudan a dormir. Y soporte a varias empresas, ya te digo, tanto productos como servicios y que hoy en día, pues, de hecho, nos ayudan propiamente a nosotros dar herramientas a la gente para que pueda dormir mejor.
Si no me equivoco, la fundación y la clínica ¿fue cosa de tu padre? Claro, la clínica la fundó mi padre hace 30 años. 30 años trabajando en la parte clínica y la fundación se fundó en el 2012, Hmm. cuando empecé yo para focalizar toda la parte de investigación y divulgación en ella, en la fundación. Y dices que tú entraste de forma más profesional, pero permite hacerte la pregunta, ¿desde que eras pequeña ya tenías como cierto papel dentro? No, 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 no. Ah, vale, vale, por curiosidad, por curiosidad. No. Bueno, llevas años ya dedicándote a esto y acabáis de sacar un libro, el método Tokei, Ok. que ahora hablaremos de todo esto y por qué se llama así precisamente, Ajá, ajá. que trata sobre cómo poner en hora los relojes internos para vivir con salud y además lo hacéis de una forma súper, súper clara, que hay pocos libros que hablen de forma divulgativa sobre la cronobiología y de verdad, enhorabuena por esto. Gracias. Eh, Habláis precisamente en el libro de que nos hemos conectado cada vez más a los horarios de la sociedad moderna y a la tecnología, pero como que nos hemos desconectado de nuestro propio tiempo interno. Y me gustaría empezar preguntándote un poco qué es esto. Mm, Si quieres podemos empezar hablando un poco qué son los ritmos claro. y por qué, sobre todo por qué son importantes, ¿no? Que esto es como la gran pregunta en este campo. Es que incluso nosotros nos sorprendemos. Realmente la cronobiología es como muy, muy nueva, está entrando de forma transversal en la medicina y Hmm. cada vez está cobrando más importancia. Nos estamos dando cuenta, ¿no? De hecho, nosotros mismos desde el 2012 cuando yo comencé, de hecho, yo tuve la colaboración con el equipo de Murcia de cronobiología, con los que estábamos trabajando codo a codo y nos dábamos cuenta que no podíamos obviar la cronobiología Hmm. en la medicina del sueño, porque es que los ritmos circadianos nos van a definir al final la calidad del sueño y aquel insomnio que estamos hablando a nivel clínico muchas veces está asociado a este ritmo interno. Entonces, nosotros explicamos la idea de la cronobiología. A ver, la cronobiología es la ciencia que estudia la dependencia del cuerpo con el tiempo. ¿Qué Hmm. quiere decir? Que nuestro cuerpo va variando según el tiempo, principalmente un tiempo de 24 horas. Es decir, nuestro cuerpo tiene como unos relojes en todas las partes de nuestro cuerpo que se repiten cada 24 horas. El Hmm. reloj más importante está en el cerebro. Es un reloj interno que nos va a marcar aquellos hábitos que repetimos 24 horas. El más importante es el sueño y la vigilia. Y en este caso es la segregación de la melatonina, que es la hormona del sueño, Hmm. que se segrega repetidamente cada 24 horas. Es decir, por la noche se segrega y durante el día deja de segregarse. A la noche vuelve y al día se para. Y estos son repeticiones cada 24 horas y son lo que llamamos ritmos circadianos, cerca de un día. Hmm. Además de los ritmos circadianos, hay otro tipo de ritmos, por ejemplo, como los ultradianos, pero incluso más allá de la separación del tiempo, en el libro explicas como que hay muchos más tipos de ritmos, no solo sueño-vigilia, sino incluso los tiempos reproductivos. Por ejemplo, algo típico que la gente no sabe que es un ritmo, pero es claramente un ritmo, que es la menstruación de las mujeres, este tipo de cosas. Completamente. ¿Qué más tipos de ritmos hay que son que son súper relevantes y que no somos conscientes de ellos en el día a día? Lo digo por entrar como un poco más en contexto, Claro. porque es relativamente, no fácil, pero la gente se puede imaginar que por un lado está el sueño, por otro lado estamos despiertos, Uh -huh, pero uh que hay -huh. muchas más cosas, ¿no? Que suceden entre medias. Está todo interrelacionado. Es que, eh, a ver, hay que pensar. Tenemos este reloj interno en el cerebro que es el más importante. Nosotros le decimos el director de orquesta, Sí. ¿vale?
Este director, claro, a nivel neurológico nos va a regular la hormona del sueño, pero este reloj también le va a depender los relojes que están en todos los órganos del cuerpo humano e incluso de la piel. Bueno, todas las células tienen un reloj interno y por lo tanto, desde este director de orquesta vamos a controlar todas las constantes de nuestro cuerpo y a nivel práctico, ¿dónde se ve? Es verdad, se ve en la menstruación de la mujer, se ve en la alimentación, en el grado de hambre o no hambre. También está regulada por las hormonas, la ghrelina y la leptina. En el estado de humor, en el metabolismo, a nivel, por ejemplo, de la glucosa, también hay una variación rítmica. A todos niveles, a todos niveles. A mí me parece muy curioso cuando a mí me preguntan bastantes personas cómo se puede hacer para optimizar el tiempo que estamos despiertos para dormir lo mínimo posible y que todo el tiempo que estemos en vigilia sea lo más rentable, ¿no? Y creo que esto como aclara bastante que no podemos estar al mismo nivel todo el rato, que tenemos que respetar estos ritmos porque el cuerpo se ha creado así, en realidad todos los seres vivos han nacido partiendo de un planeta que gira sobre su propio eje sobre 24 horas. Entonces, es algo que hay que respetar y que Sí. vas a conseguir optimizar más el día a día y de esto trata el libro, respetando estos ritmos que lo contrario. Completamente. Aquí hay varias cosas a comentar. O sea, a ver, los humanos estamos preparados para dormir de noche y estar despiertos de día. Este ritmo interno es genético. Pero este reloj interno, para que funcione bien, hay que sincronizar. Y ahí es el método Tokay. ¿Cómo puede funcionar de forma óptima este reloj interno? Sincronizando bien. ¿Qué quiere decir sincronizar? Quiere decir dar información del exterior a nuestro cerebro para que este ritmo interno funcione bien cada 24 horas. Tenga un ritmo, o nosotros le decimos una TAU, de 24 horas. Esta información externa son mensajes tan básicos como, y por orden de prioridad, la luz. Y por eso digo que los humanos estamos preparados para dormir de noche y estar despiertos de día, porque la luz es el principal sincronizador de nuestros ritmos internos. Por lo tanto, tenemos que ir acorde a la luz y la oscuridad. ¿Vale? Otros sincronizadores que son, después de la luz, también más importantes: la actividad física, los horarios de alimentación y las relaciones sociales. ¿Vale? Claro. Y dices, ¿cómo podemos optimizar nuestro ritmo interno para estar al máximo y dormir lo mínimo, ¿no? Porque es verdad que hoy en día la sociedad nos exige tanto que queremos estar despiertos lo máximo que podemos. Es verdad que si la sincronización es óptima, vamos a tener el día óptimo. Y aquí hay el tema del cronotipo, que si quieres lo hablamos luego. Sí. Pero en cuanto a la cantidad de sueño, no solo depende de la sincronización de nuestro ritmo interno, sino del equilibrio homeostático o la presión de sueño que uno perciba. ¿De qué depende este equilibrio homeostático? La cantidad de sueño que necesitamos depende de la edad y de la exigencia de nuestro día a día. O sea, un niño pequeño necesita dormir mucho porque durante el día aprende mucho, se mueve mucho, gasta mucha energía. Y esto lo tiene que recuperar mientras duerme. Una persona adulta tiene que dormir entre 7 y 8
horas, iba a decir años, horas, pero también va a depender de su exigencia durante el día. Por ejemplo, un deportista de élite tiene que dormir más porque gasta más durante el día. Durante la noche estamos recuperando mental y físicamente, por lo tanto es una balanza. Pero sí que es verdad, si optimizamos los ritmos circadianos, podremos acotar nuestras horas de sueño lo mínimo que necesitamos. Hay un párrafo en el libro que me gustaría leer ahora y dice así: estamos acostumbrados a medir el tiempo de nuestro horario laboral, las horas que necesita un avión para llegar a su destino o los años luz que nos separan de otros planetas y galaxias. Sin embargo, prestamos poca atención a los ciclos del sueño, al reloj del sistema digestivo o a los picos de energía y fatiga que marcan la vida de toda la persona. Y quería precisamente leer esta parte del libro porque ¿qué pasa cuando no damos estas señales o no respetamos estos ritmos internos que tiene nuestro organismo? Claro. ¿Qué pasa con una persona? Hemos visto que ¿no? En orden de prioridad está la luz, tenemos la alimentación y el ejercicio físico, los contactos sociales. Has explicado que somos animales que viven por el día y que duermen por la noche. ¿Qué pasa cuando de repente no tenemos suficiente luz por la mañana, cuando los horarios de alimentación cambian constantemente? Sobre todo, ¿qué pasa cuando cambian constantemente estas señales o carecemos de señales? Sí, realmente cuando dejamos de darle información al cerebro, vamos a provocar lo que llamamos la cronodisrupción. Es decir, que todas las constantes del cuerpo, tanto hormonas, ritmos metabólicos, el ritmo del sueño-vigilia, todo esto se va a desincronizar, todo tiene que ir a la vez. Por ejemplo, podemos dar un ejemplo. La melatonina tendría que empezar a segregarse 2 horas antes de ir a dormir. Si al cerebro por la noche le pones luz, va a decir, no, ahora no vamos a dormir. Por lo tanto, no voy a segregar melatonina. Voy a segregar cortisol. Me voy a poner, o por ejemplo, un deportista, ¿no? Va a ponerse de cortisol a tope. Esto en consonancia con la melatonina no es posible. Estos son descoordinación de todas nuestras constantes. Y por lo tanto vamos a no optimizar nuestro día a día, nuestra capacidad cerebral. A la práctica, ¿qué vamos a notar? Dificultad para dormir, durante el día posibles estados de ánimo inadecuados, irascibilidad, capacidad no óptima de estar atentos, alerta por la mañana sobre todo, o en cuanto a rendimiento físico también lo vamos a notar, que son cosas que los ritmos varían durante el día. Esto también lo podemos comentar. ¿Podría decirse que nuestro reloj interno es como una máquina casi perfecta para predecir lo que va a venir después? Precisamente digo una máquina perfecta porque hace pocos años se descubrieron y se aclararon más los mecanismos de los relojes biológicos. Sí, es verdad. No sé si esto puede ayudar a más gente a entender, claro, si mis relojes necesitan predecir qué va a pasar después para optimizar sus funciones, desregular estas señales y que cada día sean unas, otras, no tenerlas, va a hacer que no sea capaz, no tienes la información suficiente como para predecirlo. Y de ahí nacen muchísimas enfermedades. Te quería preguntar, ¿cuántas personas, tú que estás en el día a día con personas que tienen problemas de sueño, incluso cronodisrupciones, ¿cuántos realmente son problemas muy concretos de no poder dormir o cuántos son problemas realmente de ritmos? No sé si cuando llega alguien a la clínica tienes que hacer este proceso educativo de explicarle en qué consiste todo esto. Sí, es una tarea, es larga porque, tal como comentábamos, no les damos una pastilla para dormir bien aquel día, ¿no? Les tenemos que explicar que si el origen es un problema de ritmos circadianos, es decir, de una cronodisrupción, hay que reeducar el sueño y los hábitos durante el día.
Y esta reeducación son hábitos sencillos, pero hay que ser muy estricto, marcar unos horarios muy fijos para volver a poner en hora todas aquellas constantes de nuestro ritmo interno. Pero es una manera de consolidar y de dar robustez a este ritmo circadiano y los beneficios son increíbles. Son mucho más duraderos que tomar una pastilla. Pero es verdad. Antes comentabas, por eso es verdad, que los ritmos circadianos hoy en día se explica que por qué existen los ritmos circadianos. A nivel de especie, la necesidad de los ritmos es para predecir qué va a venir, ¿no? Y esto en los animales es muy importante. Y por otro lado, comentabas si somos perfectos. De hecho, te diría que no lo somos, porque este ritmo interno marca los ritmos circadianos de 24 horas, pero internamente no cumplen exactamente las 24 horas. Y por eso necesitamos esta sincronización del exterior. El ritmo interno no cumple 24 horas, normalmente cumple unas 24,5, diríamos, 24,5 horas. Y es muy divertido pensar cómo se expresa este 24,5. Y se puede observar cuando haces experimentos en personas, les pones en una cueva sin recibir mensaje externo ni de luz, ni de horarios de alimentación, ni de horarios de sueño. ¿Qué hace esta persona? Intenta seguir su ritmo interno y si le registras, ves cómo se va retrasando su ritmo de sueño. Cada día se va a dormir un poco más tarde y esto indica que nuestro ritmo interno es un poco retrasado y por eso la necesidad de cada día sincronizar. ¿Qué está pasando realmente? Porque, o sea, se me ocurren muchas preguntas. Podríamos hablar incluso de ¿qué hace un astronauta cuando para regular sus ritmos, básicamente. Ya no circadianos, porque ya dejan de ser circadianos realmente, en gran sentido. O qué hacen futbolistas o qué hacen personas con las que trabajáis vosotros. Sí. Y en el libro hablas precisamente, claro, das como las pautas concretas que te pueden servir para sincronizar todos estos ritmos. Los marcadores bueno, por un lado están en las cronodisrupciones los marcadores que llamáis de fragilidad y ajuste, que son la rutina, la temperatura, el contraste en la profundidad o sea, el contraste entre el día y la noche, la profundidad del sueño, la duración del mismo. Todas estas herramientas os sirven para trabajar con las personas, pero mi pregunta es un poco, ¿cómo medís todo este tipo de cosas? Es decir, ¿qué puede hacer una persona en el día a día con esto? Claro, nosotros tenemos la gran suerte de haber introducido una herramienta a nuestra día a día de la medicina clínica, que es un estudio de cronobiología. Son unos relojes o unos sensores a modo de reloj que los ponemos durante 7 días. Estos relojes, desarrollados en Murcia y son de este país, pero realmente son de importancia mundial porque determinan constantes de nuestro día a día que van a definir la calidad del ritmo circadiano de la persona que lo lleva. Durante 7 días estamos viendo su actividad, estamos determinando cuándo está durmiendo y la variable interna más importante es la temperatura. Con la temperatura, junto con las otras variables, pero al final la temperatura es la variable más endógena, podemos saber la calidad de su ritmo circadiano. Y con ello lo que comentas es verdad, qué fragilidad tiene, ¿no? Que si tiene un desplazamiento de estos ritmos o, por ejemplo, lo que también comentabas, nosotros comentamos la amplitud, qué diferencia hay entre el día y la noche. El cerebro necesita una gran diferencia de información entre la noche y el día. Durante la noche no tiene que recibir ni luz, no tiene que haber actividad, no tiene que haber sonido y no tiene que haber contacto social.
obviamente, y mira que es sencillo, pero son las bases de los ritmos circadianos. Hmm. Y durante el día, cuanta más información, mejor, ¿no? Y cuando piensas en la definición de fragilidad, se asocia principalmente con la edad. Todos estos parámetros con la edad se van aplanando Hmm. y observamos con la gente mayor cuando ponemos los sensores cómo estas curvas se van cada vez siendo más planitas, ¿no? Hmm. Igual que la melatonina que va bajando. ¿Y por qué exactamente? ¿Por qué es una pérdida de o sea, si las señales son las mismas, ¿por qué no llega la misma información? Ajá, sí. Aún se está investigando, pero hay un factor muy importante, es que la recepción de luz en los receptores del ojo con la vejez pierden mucha efectividad, Hmm. muchísima. Y esto es uno de los determinantes. Sí. Vale, vale. Y Y en luego, el... claro, a nivel social, es un hábito que se pierde con la edad. Y la actividad cognitiva, Hmm. ¿sabes? Y todo esto es información que pierde la persona mayor. Por eso con las personas mayores pues es importante empujarles a que no pierdan estos hábitos, ¿no? En el libro hablamos por la mañana lo importante que es am, levantarse y tener un objetivo por la mañana para Hmm. marcar un horario de higiene, de ducha, vestirse, ponerse a zapatos, desayunar y tener un horario. Y esto en personas mayores se va perdiendo este mensaje y es complicado porque culturalmente pues se pierde una necesidad de una obligación a una edad de jubilación, por ejemplo, Hmm. pero es contraproducente. Y esto lo comentamos en el libro. De Es... hecho, ahora se me está cruzando otra información que ahora antes hablabas del método Tokei, ¿por qué se llama así? Sí. Tokei quiere decir reloj en japonés. Un poco en referencia a la cultura japonesa, donde concretamente su hábito de necesidad rutinaria de levantarse con un objetivo está muy marcado en su cultura Hmm. y lo conservan muy bien, muy bien. Es casi psicológico el primero Sí, tener ese cambio de estilo de vida, sí. ese cambio de identidad. Mm. Y a partir de ahí poder cambiar las rutinas y todo lo que viene después. Eh, Completamente. Sí, a la práctica, ah, nosotros intentamos dar unas medidas muy concretas porque a una persona no le puedes decir, venga, va, levántate por la mañana y haz algo. hmm. No se puede decir esto. Hay que ser un poco más concreto, ¿no? Y nosotros intentamos dar unos hábitos, por ejemplo, por la mañana hacer un paseo de media hora, que quiere decir también exponerse a la luz natural durante media hora. Esto es súper importante como mensaje para nuestro ritmo interno. Hmm. Ujú. ¿Cómo, cómo es un día circadiano perfecto, por así decirlo? Sí, Sí, te apetece que comentemos esto de claro. no desde que te levantas, sino desde que te vas a dormir, porque desde el punto de vista del reloj biológico, el día empieza, ¿no? Cuando aumenta la secreción de melatonina. Mm. ¿Cómo es este día circadiano perfecto, por así decirlo? Ajá. ¿Cómo empieza? Bueno, es una rueda. Si empezamos por la noche, claro, de hecho, una buena noche la habrás alimentado los días anteriores, pero pensando de que tienes una noche ideal, un buen despertar. Comentamos que sea un despertar sincronizado con tu ritmo interno. Por lo Hmm. tanto, un despertar porque tu jornada laboral te lo obligue a las 5 de la mañana no será óptimo para Ya. casi nadie. Si no tuvieras un horario muy estricto laboral, pues seguramente un despertar entre las 7 y 8 seguramente va a ser natural para mucha gente. Y por lo tanto, aquí recomendamos el uso de, en vez de un despertador, que te va a romper el sueño de forma abrupta,
recomendamos el uso de despertadores de luz que Hmm, te dan la información al cerebro para que se despierte. hmm. Esto sería un despertar circadianamente óptimo. También entra en Aquí, juego aquí los cronotipos, ¿verdad? claro, aquí está el tema cronotipo. Cada uno se tiene que conocer su cronotipo. ¿Qué es el cronotipo? Es una tendencia o vespertina o matutina en sus horarios de ritmo interno. Los vespertinos son aquellos que por la noche no encuentran el momento para ir a dormir, les coge la actividad o incluso les gusta hacer actividades más de concentración, de escribir, y por la mañana pues tardan un poco en activarse. Hmm, En cambio, los matutinos por la mañana a las 8 son las personas más activas del mundo y por la noche a las 10, por ejemplo, ya no se les puede pedir nada. Esta característica es genética y por lo tanto yo un grito de atención para no intentar hacer ir en contra a las personas que realmente están en esta situación, porque son dos facetas un poco extremas, ¿no? Porque encontramos un 20% de la población que es matutina y un hmm. 20% de la población que es vespertina. Y el resto, el 60%, son intermedios. Y es importante intentarlo respetar, aunque, claro, las obligaciones sociales, pues es difícil que se pueda cumplir, pero bueno, es importante que la gente lo conozca, ¿no? Sí, de hecho, esto tiene una implicación directa, sin que nos demos cuenta de esto, Mm. en los rasgos de personalidad de una persona, Sí, señor. en la Sí, profesión que va a acabar manteniendo a lo largo de su vida. sí. Hay, de hecho, aunque desgraciadamente no se hace demasiado, hay empresas que casi que pagan a sus empleados por llegar a la hora que mejor les viene a ellos o que les dan la libertad Ajá, de empezar a trabajar en función un poco de su cronotipo. campo. Y es un tema totalmente apasionante, el tema de los cronotipos. De hecho, hace poco se salió otro estudio donde decían que en vez de 3 tipos son 6, aunque bueno, esto como en biología nada es determinista, todo es bastante más gradual. Pero había uno en concreto que me llamó la atención y quería comentar ahora contigo, y era que cogieron a personas que creían ser vespertinas Ajá, o búhos, ¿no? Como se llaman, y sí. les llevaron a, no sé si era como una acampada, pero básicamente era estar en la naturaleza, en el bosque, ¿no? Para que ellos pudieran comprobar realmente cómo de búhos eran realmente, ¿no? Mm. Si, o sea, si influía su entorno, su casa, sus luces, su temperatura, o no, ¿no? Si estaban en lo cierto. Y lo que vieron es que no eran tan búhos como pensaban, que en cuanto estás de forma inevitable tan expuesto a todas las señales naturales que esperan nuestros genes, automáticamente se comprimen los ritmos. Y esto entiendo que es algo que se está investigando, pero me gustaría preguntarte si sucede lo mismo del otro lado. Una persona que sea más de levantarse a las 5 de la mañana, si Ujú. se expone más a la luz, por ejemplo, ¿se va a acabar levantando más tarde? Es decir, ¿los valores más extremos de los cronotipos tienden a ir hacia el centro o no? Claro, con el mensaje externo estás ajustando este ritmo circadiano a lo que tú necesitas. Yo te diría que sin embargo, es como un muelle, es lo que llamamos la neuroplasticidad. Hmm, Es un muelle. Si el muelle está relajado, ese es tu cronotipo. Pero, claro, la información externa, los horarios laborales, los horarios familiares, te van a poner este muelle en un horario adecuado para poder vivir, ¿no? hmm, Um, a ver, yo creo que para determinar realmente el cronotipo, lo podríamos ver claramente si pones a las personas, si haces un experimento dentro de una cueva. Allí vas a ver cómo, observando un registro de sueño, los más vespertinos vas a observar cómo el periodo de sueño corre muy rápido hacia atrás y los matutinos más lento o incluso se avanzan, hmm. ¿vale? Ah,
Pero bueno, sí, hay varios experimentos realmente. También depende mucho de la edad, porque en la adolescencia, yo no sé estos experimentos que comentas, la población que estaban ensayando, qué edad tenían, porque en la adolescencia se sufre de forma natural una cronodisrupción y hay un retraso de las fases, Hmm. del sueño y el resto. ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Es una cuestión hormonal? Seguro, sí. Que afecta a todos los relojes también, ¿no? Todos, todos, todos. Pero es así, es en la adolescencia. De hecho, el ritmo circadiano, si observas su desarrollo en toda la vida, tiene un ciclo, ¿no? Porque Hmm. los niños pequeños aún no tienen un ritmo circadiano. Hasta los más o menos 6 meses, Sí, hasta entonces tienen un ritmo ultradiano, porque duermen 4 veces un, dos, tres, 4 veces al día. sí. Y esto es un ritmo ultradiano. Es algo que me ha sorprendido. Si hay alguien que es padre y está escuchando el podcast, en el libro lo explicáis muy en detalle. Cómo son las semanas de los ritmos Sí, desde que nace un bebé hasta que claro. se va creciendo. Y me parece súper útil esa información. Claro, esta es la base para la cual se explica la necesidad de los hábitos que le comunicamos al niño para que aprenda a dormir. Hmm. Tú al niño le enseñas a dormir y va a aprender a dormir seguido hasta los 6 meses, porque con los hábitos le estás encarrilando su ritmo interno a un ritmo circadiano. Estás pasando del ritmo ultradiano al ritmo circadiano. No es unos hábitos porque solo sea una conducta, es que es la información que necesita el cerebro para encarrilar su ritmo interno. Hmm. Y va a madurar, porque es el momento de maduración, a los 6 meses aproximadamente. Em, Ujú. Estábamos comentando que la persona debería ajustar su despertar, bueno, los horarios de sueño y por tanto las rutinas también pre-sueño y post-sueño a su cronotipo. Entiendo que Ujú. en clínica bueno, no sé si en clínica, pero se puede saber el cronotipo de una persona midiendo los niveles de cortisol y de melatonina en sangre, pero una persona normal, ¿qué puede hacer? A ver. Ajá. Pensar en cuando era pequeño cómo eran sus ritmos, eh, ver, por ejemplo, cuál sería su día ideal, ¿no? De alguna manera haciendo un test. ¿Hay alguna manera así rápida de pensar en cuáles son tus ritmos? O sea, tu El cronotipo. cronotipo en los adultos es muy sencillo porque hay un test y de hecho en el libro añadimos un test para definir o para que uno sepa su cronotipo. Hmm, Es muy sencillo, sí, sí, sí. Y es verdad que antes lo comentabas, que esto también está muy asociado en la forma de ser de una persona, ¿no? Es muy bonito ver cómo el cronotipo o la característica genética se asocia a una forma de ser y luego a nivel social cómo condiciona su hmm, vida. ¿No? Antes lo hablabas de su profesión, también va a influir en qué profesión va a ir a parar. hmm. Nosotros lo vemos muy claro a las personas vespertinas que son un poco más en general, esto es en general siempre, ¿eh? Son un poco más rebeldes, un poco más caóticas, les gusta más la improvisación. En cambio, los matutinos les gusta mucho más el orden, la estructura Hmm. y te vas encontrando, por ejemplo, trabajamos mucho con deportistas, es empírico y se ve en las estadísticas que en el sector del deporte hay más matutinos que vespertinos, por ejemplo. O a Hmm. nivel, por ejemplo, en artistas hay más vespertinos que matutinos. Y es increíble cómo condiciona, ¿eh? Sí, sí. Ostras. Mm. Una persona que tiene más o menos ajustadas, por ejemplo, sus rutinas para ir a dormir, Ah, luego, ¿qué puede hacer durante el claro. día?
exacto. Aquí entra en juego el ejercicio, la alimentación. Sí, 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 sí. Sí, antes hablábamos, ¿no? ¿Qué es el día óptimo circadianamente? La noche, habíamos comentado lo del despertador, y luego por la mañana hay actividades que son mejores en unas horas u otras. Por ejemplo, las actividades cognitivas de trabajo, Mm, ah, en el mejor momento es entre las 9 de la mañana y la 1, pero depende del cronotipo. Los matutinos a las 8 9 es 8 9 10 es mm. el mejor momento para hacer reuniones, decidir cosas, hacer estrategia. Los vespertinos debería ser más bien a las 12 12 1, ¿vale? Luego también podemos hablar, por ejemplo, a nivel de actividad física. Las personas que durante el día hacen actividad física, los matutinos se sabe que tienen mayor fuerza, porque la fuerza también es circadiana, sobre las 11 12 antes de comer. Mm. Y los vespertinos se van hasta las 5 de la tarde. Esto es el intervalo, ¿no? Según el cronotipo. Y luego, a partir de las 5 de la tarde, todos los rendimientos se reducen debido a la fatiga, Mm. tanto cognitivo como físicamente. Y entonces, bueno, por ejemplo, en los deportistas, nosotros recomendamos, por ejemplo, el trabajo de estrategia es mejor por la mañana, porque estás más alerta y más capacitado cognitivamente. Por Mm. la tarde, a partir de a la 1 a 3, es un momento óptimo para el trabajo físico, aunque luego a la práctica, claro, cada club, cada deportista se tiene que adaptar a lo que puede. Mm. Y luego más tarde, no es el momento óptimo ni para trabajar ni para el deporte. A partir de las 6 de la tarde todo va descendiendo. Claro, aquí podríamos hablar de la recomendación de hacer una siesta de 20 minutos. Esto te hace una reactivación y por lo tanto estar otra vez en situación óptima circadianamente. Entiendo que es casi obligatoria en un deportista Sí, hacer sí, sí, siesta. sí. Ujú. Una siesta de 20 minutos es súper reparadora. Sí. Claro, un deportista, por ejemplo, un futbolista, yo es que soy aficionado al fútbol, pero Ah, aplica, bueno, seguramente la Fórmula 1 sea como casi el mejor ejemplo, ¿no? De cómo trabajar la cronobiología o los ritmos, por los viajes, ¿no? sí, Que hay constantemente entre países. sí, sí. Eh, Te iba a preguntar, ¿qué hace un futbolista para prepararse para un partido, si encima está viajando? Y, y claro, me imagino que esta explicación la podemos trasladar a nuestro día a día. Es decir, un deportista que juega a las 10 de la noche, por ejemplo, entiendo que hay un equipo de personas detrás, seguramente tú tengas experiencia en esto, Sí, trabajando en que lleguen de forma óptima a ese partido. sí. ¿Con qué jugáis para que los futbolistas lleguen a ese momento bien? Eh, claro, jugamos en contra de los intereses mediáticos de poner los partidos a las 10 de la noche, que esto es horrible. Y es complicado. Nosotros estamos dando mucha insistencia, ¿no? Porque los deportistas que tienen que luchar contra estos horarios no lo saben aún, porque aún no se trabaja del todo, pero hay mucha parte de trabajar para optimizar aún más su rendimiento físico. Hmm. Claro, ¿cómo podemos hacer para intentar paliar toda esta contraindicación circadiana, ¿no? Los viajes hay que adaptar el ritmo circadiano lo más rápido posible al horario de donde vas a ir. Y esto lo hacemos con adaptaciones con luz o luminoterapia, ¿vale? Utilizamos unos dispositivos que son como unas gafas que emiten luz y esto lo tienes que hacer en un horario muy específico para coger el ritmo interno y ponerlo a donde vas a ir. Hmm. Luego también podemos recomendar tomar melatonina.
Estas son las dos estrategias para paliar el jet lag. Y luego, sin la existencia de un viaje, un propio partido a las 10 de la noche también no estará en el momento más óptimo. Entonces, ¿qué puede hacer un deportista? A ver si es posible prever una adaptación unos días antes. Se le puede recomendar que 3, 4 días antes provoque, ponemos el ejemplo, ¿no? El partido a las 10 de la noche. Los 3 días antes tendría que provocar un retraso de sus horarios, dormir tarde, despertar tarde, tanto como pueda, porque también vamos a encontrarnos con un tope. Hay ciertas personas, les dices, duerme hasta las 12 y te va a decir que no va a poder. Claro. Claro, a lo mejor va a poder a dormir hasta las 10. Ahí entiendo que estás jugando un poco con la homeostasis del sueño a la vez que con los Sí, ritmos circadianos. exacto, las dos cosas. Estamos jugando con los dos factores, ¿no? Porque por un lado, si retrasamos un poco el horario del sueño, vamos a ganar un poco de retraso de la fase, pero luego vamos a añadir una siesta para eliminar esta presión de sueño o el equilibrio homeostático. Sí. Sí, sí, si un partido es de las 10 de la noche, podemos recomendar una siesta bastante tarde, bastante, a las 5 o 6 de la tarde. Sí. Normalmente en la sociedad suele haber más retrasos de fase, es decir, que la gente va a dormirse más tarde. Sí, Hablabas antes de que en la clínica muchas veces hábitos tan sencillos pueden cambiarlo todo. sí, sí. Tanto. Entiendo que la mejor manera, ¿no?, de empezar a adelantar estos ritmos para circadianamente estar preparado para dormirte antes sería, por ejemplo, no tomar una siesta, recibir luz lo antes posible, incluso hacer ejercicio, ¿verdad? Ajá. Sí. Am, a ver, en el caso de esta tendencia a retrasar los horarios, el síntoma típico es una dificultad para dormirse al principio de la noche. Te pones a dormir, te pones a la cama a las 11 y no te duermes hasta la 1. Y esto es un síntoma que normalmente se le pone el nombre de insomnio, pero muchas veces no es insomnio, es un retraso del horario del ritmo interno, del ritmo circadiano. Entonces, esta persona probablemente también tenderá a despertarse muy tarde. Un adolescente, nos encontramos adolescentes que no van ni al colegio porque están durmiendo hasta las 12, 2 del mediodía. Bueno, entonces aquí lo que hay que dar es mucha información por la mañana, luz, actividad y actividad social. Por lo tanto, en el caso del colegio, ir al colegio. Por la mañana va a provocar este avance de fase, ¿vale? Y por la noche, antes de las 2 horas antes de ir a dormir, hay que eliminar cualquier información que nos vaya a retrasar. Por lo tanto, evitar la luz, sobre todo de los dispositivos electrónicos que emiten esta luz azul, que nos bloquea la síntesis de melatonina. O, por ejemplo, actividades muy activantes como conectarse a las redes sociales, retomar temas laborales. Por lo tanto, por la tarde, por la noche, evitar una activación intensa. Mm. De todo esto al final es el método Tokay, ¿no? O sea, Sí. dar estas herramientas y explicar cómo aplicar estos hábitos en el día a día para estar más conectados a nuestros relojes internos, ¿no? Y ojalá que se ajusten también a los relojes sociales, pero no siempre es posible. Claro. Sí, nosotros hablamos del libro, perdón, de los 3 tiempos. Al final lo que necesitamos es ajustar nuestro ritmo interno con el ritmo de la luz y oscuridad y el ritmo social. Son 3 tiempos que tendrían que ir a la vez para estar en una situación óptima, exactamente, ¿no? Y bueno, en este punto, ¿no? Sí, sí, exacto. Hay
Hay una frase del libro que me gustaría leer ahora y que creo que resume muy bien lo que estábamos hablando. Decís, todos los relojes del mundo necesitan que les den cuerda para funcionar, ya sean con pilas o físicamente. A nuestro reloj biológico le sucede lo mismo, necesita que le den cuerda. Pero no solamente tiene una cuerda, la melatonina, que aporta información, sino que también recibe datos de otras cuerdas que ponen el reloj en hora. La cuerda interna son los ritmos circadianos anteriormente explicados, que expliquéis en el libro, la temperatura, el cortisol, etc. Y estos son como, ya resumiendo un poco eh, las piezas del puzzle que tiene una persona, ¿no? Para montar un poco el ritmo que quiere llevar. Eh, Podríamos hablar de montones de cosas, por ejemplo, qué hace una persona, ¿no? Que trabaja a turnos, claro, qué hacer con estudiantes. La verdad es que da para muchísimo más. sí. Yo os recomiendo seguir a Carla en Instagram, que es Dormir Salud, ¿no? Se llama vuestro Instagram. Dormir es salud. Dormir es salud. Dormir es salud, ahí estamos. Es Ahí estamos. súper recomendable, de verdad. Cada día estáis ahí poniendo recomendaciones y retos. Exacto, ahora este año estamos invitando a seguir unos retos muy basados en esta sincronización de nuestros ritmos circadianos para cuidar el sueño. Hmm. Exacto. Sí. Bueno, yo te quería dar las gracias porque personalmente yo he tenido problemas de sueño y de cronosidisrupciones, sobre todo cuando salí del instituto Sí. y empecé la universidad. Ahí fue cuando Mm. más problemas tenía. Y este libro, El método Tokay, de verdad, es el libro que a mí me hubiera gustado leer. Ahora, por suerte, ya conozco más estos temas, o sea que no puedo dejar de recomendároslo. Está, creo que en todas Muchas las gracias. librerías, ¿no? Así Están en típicas. todas las librerías de todo el estado, sí, sí, lo podéis encontrar. Así Y que, digitalmente también. vale. O sea, yo os digo, es una inversión súper. Yo os la recomiendo muchísimo. Ha sido Vale. un placer, Carla, de Muy verdad. bien. Igualmente, Muchísimas gracias nos por haber venido. seguimos. Muy bien, muchas gracias, Pablo, por la invitación. Hasta luego. ¿Qué tal? ¿Has disfrutado de la entrevista? Bueno, vengo con 3 mensajes antes de despedirme. El primero es que puedes suscribirte a la newsletter del blog si quieres recibir la información de forma más condensada en un mail a la semana. El segundo mensaje es que puedes probar y unirte a la comunidad Smart Sapiens. Tienes toda la información en smartsapiens.net/comunidad. Puedes probarlo durante un mes y darte baja, es súper sencillo. Y lo tercero, me ayudaría muchísimo si te suscribes, dejas un comentario o das un like en la plataforma de podcast donde estés escuchando esto ahora mismo. No te cuesta nada, son 10 segundos y a mí me ayuda muchísimo a seguir llegando a muchas más personas y hacer crecer el podcast. Ahora sí, nos vemos en el siguiente episodio.